Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Dentro del programa Esto es lo que hay, conducido por mi super pana, el camarada Carlos Martín. En los canales de Telegram, Redcon y .ar, conducidos magistralmente por el camarada Conrado Ugarte desde Argentina. Llegamos también a través de Conaicop, dirigido por el camarada uruguayo Rubén Suárez. En Bolivia nos escuchan a través de Radio Causachun Coca. Saludos a mi hermana Bolivia. Y en Caracas a través de la 94.7 FM al son del 23 en la aguerrida parroquia 23 de enero. Por acá como siempre les habla Alejandro Díaz transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Es así. Somos el ojo del huracán y esto se lo debemos gracias a los desvaríos del reino imperial que pese a tantos fracasos por intentar adueñarse de la patria de Bolívar, no han podido. Y Hollywood con sus Rambos, Batmanes y Supermanes, como le decía Chespirito a los héroes de fantasía, no pudieron. Llegaron aquí con armamento de última generación. Y como decimos aquí, se chorrearon. No pudieron con nuestra furia bolivariana. Escuchemos este audio de la compañera periodista Madeleine García de Telesur comentándonos en este reportaje respecto a este tema. Precisamente en Venezuela continúa el despliegue policial, militar y civil para dar con todos los mercenarios que participaron en la fallida operación Gedeón, que tenía como misión llevarse a los Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del país suramericano. La participación de las comunidades organizadas ha sido clave en el operativo de captura. Madeleine García con los detalles. No es un camino más de un pueblo turístico o de pescadores de Venezuela. Es Puerto Cruz, donde la historia comenzó. El capítulo de detención de los mercenarios que participaron el pasado 3 de mayo en la frustrada operación Gedeón, cuando intentaron ingresar a Venezuela por estas costas del estado La Guaira. Aproximadamente de las 8:30 me encontré en faena con mi compañero y habitamos una embarcación con aproximadamente 8 o 9 personas sospechosas que nunca lo habíamos visto por este sector. Este hombre es pescador y miliciano, jefe de la base popular de defensa integral de su pueblo. Junto a este grupo de pescadores, alertaron de la presencia de los mercenarios un día después del fallido desembarco. El miliciano a su comandante y los pescadores a todos sus voceros de los pueblos de las costas. Todos se activaron. Se han tejido como una red durante años para la defensa integral del país. Son corresponsables junto a la Fuerza Armada. Que eso también fue lo que le falló a ellos. Pensaban que iban a llegar aquí y lo iban a recibir como Rambo esas en la película y se equivocaron. Aquí hay un pueblo unido y estaremos unidos. Y el que venga, por acá no va a pasar. Clave. Todo lo que es el sector pesca a nivel del Estado, se prendieron las almas con todos los pescadores de inmediato. Pensaban que no teníamos nada de organización y que podían entrar fácil a nuestras costas
libremente y pasearse dentro de nosotros como un ciudadano común, y no fue así. Sus voces de alerta dieron con la captura de los primeros 8 mercenarios, entre ellos 2 estadounidenses, y el jefe de la operación en Chuao, un pueblo vecino a Puerto Cruz. Al ver la lancha que pasa en nuestra bahía, informamos de inmediato al comando de guardacosta. Se activaron las lanchas rápidas y la intersección con el helicóptero. Le dieron la voz de alto a la embarcación que había pasado por aquí por frente a la bahía de nosotros. Todo eso transcurrió sin que los mercenarios tuvieran la menor idea que estaban interconectados. Al pasar la frontera entre un estado y otro, los pescadores del pueblo de Chuao, que habían recibido la información de sus compañeros de Puerto Cruz, estaban activos. Esta vez, sus redes no pescaron precisamente peces. Nos vinimos a tierra y bueno, aquí empezamos lo que fue el apoyo, el helicóptero, la lancha fue agarrando a la orilla hasta que la lancha llegó aquí a la población de Chuao, y de ahí se prestó el apoyo con la Policía Bolivariana de Aragua, nuestros milicianos, Protección Civil y pescadores. Atrás quedaron las costas y comenzaron las montañas de La Guaira. A partir de Puerto Cruz se dibujó la ruta de búsqueda en tierra de los otros mercenarios que fueron dejados a lo largo de las playas e ingresaron a las montañas. Las comunidades organizadas son claves en la estrategia militar. Ve dónde estamos metidos. Estamos en el medio del bosque, de la selva, de la montaña, de la zona costera, donde la adversidad, pues si no fuera por ellos, que son los observadores, son nuestros ojos de la Fuerza Armada, de la milicia bolivariana, o sea, fuera casi imposible ubicar a esos mercenarios. De los pescadores a los campesinos, que también se activaron para detectar a los mercenarios. ¿Por allá subió? Sí, subió por allá, para que talud. Bueno, no sé, que estaba desmayado del hambre y subió por ese talud. Y llegó allá y se sentó allá. Yo llegué hasta acá y ahí estaba yo. Y después yo corrí pues a buscar lo que le dije por allá. Y aquí lo amarramos. No conseguíamos ni con qué amarrarlo nosotros. Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué lo amarramos? Y conseguimos como 5 kilos de mecate. Solo le echamos mecate ahí. 52 mercenarios han sido detenidos. Según el contrato firmado para la invasión a Venezuela, de haber tenido éxito la incursión, toda esta estructura compacta de las comunidades organizadas fusionadas con la Fuerza Armada serían consideradas un objetivo militar y eliminadas por las fuerzas invasoras por considerarlas hostiles. Madeline García, Telesur, La Guaira. El cementerio. Así tenía anotado en su cuaderno de notas el mercenario ex boina verde Luke Demon, al referirse a Venezuela. El cementerio. Ellos venían a matar a todo aquel que se les atravesara en su camino. Ese era el objetivo plasmado en ese contrato. Un contrato mercantil, es decir, un contrato cuyo asunto es matar y aniquilar para y por un negocio. El billete, pues. Los militares gringos ex boinas verdes entrenaron en Colombia a militares apátridas desertores de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para esta fallida operación. Ya poco a poco vamos desenmarañando esta madeja terrorista mercenaria. Escuchemos este resumen de RT de la mano de nuestra compañera Erika Ortega Zanoja, a quien el ex boina verde Jordan Goudreau, dueño de la compañía Silvercorp, quien sería la ejecutante del contrato mercenario, le dijo en un tuit que él la mataría gratis. Escuchemos. El gobierno de Nicolás Maduro denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU los planes militares orquestados, según Caracas, por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Jorge Arriaza, se refirió a la intervención armada del pasado 3 de mayo por las costas del estado La Guaira. El Ejecutivo dio a conocer también esta semana la detención de 39 militares desertores implicados. Erika Ortega Zanoja nos acerca los detalles. En un año, la oposición venezolana ha intentado acabar con la presidencia de Nicolás Maduro en al menos 4 oportunidades. Empezaron en 2019 con la autoproclamación de Juan Guaidó. La Casa Blanca fue la primera en reconocer su supuesta presidencia. El segundo intento fue 3 meses después. Guaidó ayudó a escapar a su mentor Leopoldo López y juntos se reunieron frente a una base aérea con una veintena de militares armados.
Esperaron un levantamiento militar que nunca llegó. En junio fue desarticulado un nuevo golpe. Varios exmilitares fueron detenidos y Guaidó siguió libre. Pasaron los meses y comenzaron los viajes a Washington, tanto de Iván Duque como del autoproclamado. Y así llegó marzo y se confirmaron las denuncias de Venezuela. 3 grupos entrenaban en Colombia para atentar contra Caracas. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. Los asesores estadounidenses eran los de Silvercorp USA, una empresa de Jordan Woodruff. El 3 de mayo, en plena pandemia, Venezuela detuvo la incursión armada. Los capturados hablaron. A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira, que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico, luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo habían reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Eso nos daba un poco más de fuerza, nos motivaba a seguir la operación. Más de 212 millones de dólares habrían pactado Guaidó y Silvercorp. Prometían derrocar a Maduro y asesinar a miembros del Estado, usando para ello armas de todo tipo, incluyendo minas antipersonales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente. Después, si cumplían con todo lo que estaba pautado aquí, eliminaban a todos los objetivos, él era el que iba a liderar a todo este grupo. Nos dijeron que todas las opciones estaban sobre la mesa, pero volvieron a fracasar. Ahora, ¿quién es la cara visible de esta nueva derrota en los Estados Unidos? El principal responsable aparentemente de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, al menos su cara visible, es Elliot Abrams, que es el representante de Estados Unidos para Venezuela, que el 1 de mayo declaró que venía una transición en Venezuela y que tenían que abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela para prepararse para esa transición. Y me parece que el señor Abrams lleva mucho tiempo equivocándose en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. No sé si esa podría ser una de las víctimas de esta fallida operación. Venezuela insiste en que la DEA utilizó a narcos colombianos para esta operación. Recuerda que disposiciones internacionales prohíben usar mercenarios para cambios de gobierno y promete también todo el peso de la ley, incluyendo a los estadounidenses de Silvercorp USA. Así las cosas. Y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa este lunes pasado develó perfectamente la triangulación existente para la intentona golpista cuyos vértices son el reino imperial y su loco, obviamente, el narcotráfico amparado por el desgobierno de Iván Duque y la extrema derecha fascista venezolana. Escuchemos este audio de Telesur nuevamente en la voz de nuestra compañera Madeleine García. El gobierno de Venezuela sumó nuevas pruebas al denunciado plan que pretendía derrocarlo, esta vez sobre la participación de la administración de Estados Unidos, de Donald Trump. Nuestra corresponsal Madeleine García con los detalles. Madeleine, buenas noches. Buenas noches. Esta historia, el intento fallido de invasión contra Venezuela, pica y se extiende y cada día aparecen más evidencias que siguen dejando al desnudo la participación de la administración Trump en su estrategia de tercerizar la guerra, como han hecho en países como Libia, Irak y Afganistán, usando a mercenarios y fachadas que los representen. En este caso, su cara visible, Juan Guaidó, aquí en Estados Unidos considera el supuesto presidente de Venezuela una vez que se autoproclamó hace más de un año. Hoy, el vicepresidente de Comunicación e Información,
Jorge Rodríguez, publicó nuevos audios que dan cuenta de cómo la CIA, el Departamento de Estado, estaban al tanto de cada paso. Su brazo ejecutor, la DEA, y su cómplice principal, el gobierno de Colombia y uno de sus narcotraficantes en la Guajira colombiana, alias Doble Rueda, donde se entrenaron, por cierto, los mercenarios en su hacienda y desde donde zarparon para ejecutar la acción aquel 3 de mayo. Y por supuesto al frente, Juan Guaidó. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación. Cuando le preguntan por el dinero, dice que proviene de dos grandes donaciones, de dos grandes tipos de donaciones. Una es la DEA, otra vez, el vértice del triángulo que involucra a la administración Trump, y la segunda son estos inversionistas, principalmente empresas norteamericanas. Dejan nada más 2 contratos, y así está establecido también en este contrato, dejan nada más 2 contratos a empresarios venezolanos que seguramente están en Miami poniendo plata. Ya tenemos los nombres de 2. Estamos esperando corroborar la información para presentárselas a ustedes. ¿Cuáles de estos criminales que se robaron cientos de millones de dólares aquí en Venezuela y que viven como reyes en Miami fueron los que pusieron parte del dinero para la acción del pasado domingo 3 de mayo y para el entrenamiento de los paramilitares en Río Hacha? Un diputado opositor de nombre Hernán Alemán describe absolutamente todo, y Cliver Alcalá, ex militar venezolano, el principal jefe de la operación, quien estaba al frente de los campamentos de entrenamiento en Río Hacha, Guajira colombiana, y al ser descubierto, supuestamente fue detenido por la DEA. En otro audio confiesa que JJ Rendón, asesor de Juan Guaidó, tenía en su poder 300 millones de dólares que le habían entregado para la operación e incumplió el contrato con Jordan Goudreau, el dueño de la empresa Silver Cop, que entrenaba a estos mercenarios allí en Colombia. Es decir, estafaron al mercenario. Vamos a escuchar nuevamente al vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y este audio del diputado Hernán Alemán. Ya el campamento de allá se levantó, ya toda la gente se envió para los efectos que tienen que estar, solamente quedan 2, uno con la gente que va a pasar por la vía de donde yo estaba, por Río Hacha. Mandó a que le llevaran las prendas que se van a usar, que están en Maicao, las lleva mañana, la cuestión es esa, y yo veo que todo está ya, las águilas andan por aquí, algunas ya también, sí, entonces ya yo veo todo en la fase operativa. La ONU define que los mercenarios no solamente son los que contratan, sino también quienes contratan. La línea de tiempo está hilando los hechos y sin duda armando el rompecabezas de una invasión que no fue, pero se consumó el delito solo al configurarlo, dejarlo plasmado en ese documento, en ese contrato que el gobierno de Venezuela califica como aberrante. Así las cosas aquí en Venezuela. Amigos, amigas de Latinoamérica que nos escuchan, nosotros en la patria de Bolívar estamos en guerra. Una no convencional, pero guerra al fin. Y justamente el día martes 19 de mayo, las operaciones de DirecTV en Venezuela fueron cerradas de manera total e inmediata. Esto debido a las sanciones del reino imperial fascista que prohíben a las empresas norteamericanas mantener relación comercial con empresas relacionadas a Venezuela. DirecTV es la compañía de televisión satelital líder en el mercado venezolano con una participación de mercado de más del 60%. Así que en plena pandemia por el COVID-19, en medio de la guerra no convencional, ellos optan por medidas unilaterales para afectar al pueblo. La recreación de niños, niñas, adolescentes y adultos en esta cuarentena obligatoria. Y la comunicación oportuna también. Atacan eso, atacan la comunicación. Esto es importantísimo. Así intentan maltratar a nuestro pueblo, pero no conseguirán sus objetivos. Escuchemos esta nota de voz que nos ha enviado el camarada Mario Silva, hablando justamente
respecto al caso de DirecTV y lo importante que es y la alerta que tenemos en este instante. Escuchemos. Buenos días a todos. Miren, con el caso de DirecTV a Venezuela, ya están retornando, están diciéndole a los usuarios que reinicien sus decodificadores para retornar la señal, y ya tengo varios mensajes diciéndome que sí, que efectivamente está retornando la señal. Ahora, hay varias cosas aquí que hay que tomar en cuenta. Una, primero, DirecTV es de la ITT, y debemos recordar que la ITT fue partícipe o financiera y política y militarmente partícipe del golpe de Estado de Allende, del derrocamiento de Allende y asesinato de Allende. Eso en primer lugar. Segundo, DirecTV se está mudando a Colombia, que es justo el escenario que más están utilizando los gringos para intervenir a Venezuela. Se da en el marco de las declaraciones que dio Craig Faller del Comando Sur, declarando como enemigos a China, a Rusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar, yo pienso que también era una manera, digo yo, o sea, es una especulación mía, de cerrar la información parcialmente en Venezuela, parcialmente porque hay mucha gente que tiene cuenta en DirecTV, cerrar la información parcialmente en Venezuela para ocultar algún tipo de plan que está en proceso. Puede ser, sigo especulando, puede ser el ataque a los tanqueros que vienen de Irán con gasolina y aditivos, o otro tipo de operación que esté en proceso, que sea con el fin de salvar, digo yo, lo poco que les queda de Operación Gedeón. O sea, hay diferentes cosas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, al tú cerrar la información parcialmente, también le das chance y oportunidad a todas las redes sociales, sobre todo a sus influencers, para atacar, para crear confusión y caos en Venezuela, ¿no? Pienso que detrás de lo de ITT o detrás de lo de DirecTV hay una operación en proceso. Yo creo que deberíamos estar pendientes sobre eso. Un apagón comunicacional. Ya nosotros estamos curtidos en eso. En el 2002, con el golpe de Estado al comandante Chávez, los medios de comunicación nacionales hicieron eso. Nacionales e internacionales. Un apagón informativo, comunicando lo que ellos les daba la gana comunicar. El año pasado, con el sabotaje eléctrico, recuerdan, también ocurrió esto. Pero nuestras redes se activaron y adivinen qué. Lo que salvó la patria fue justamente este medio, la radio. Nosotros estamos activos y en alerta máxima. Y esta semana ha sido tema álgido los 5 buques iraníes cargados de gasolina que vienen a Venezuela para paliar la sed de combustible que vive el país, producto de las mismas sanciones que nos imposibilitan acceder a la materia prima para procesar el crudo y convertirlo en gasolina. El Reino Imperial ha amenazado a Irán con el envío de estas embarcaciones. Por su parte, Irán denunció las acciones injerencistas de Estados Unidos en la región del Mar Caribe y el despliegue de sus tropas en esta zona a fin de obstaculizar el envío de combustible persa a Venezuela. En una carta enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y publicada este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, calificó como piratería las amenazas ilegales, peligrosas y provocativas de Estados Unidos, y dejó claro que suponen un gran riesgo para la paz y la seguridad internacional. Recordemos que el jueves pasado un funcionario gringo de alto rango dio a conocer que la Casa Blanca estaba considerando tomar medidas en respuesta al envío de combustible iraní cargado en varios buques cisterna que zarparon hacia el país suramericano desde puerto iraní. Ya pasaron el estrecho de Gibraltar y se encuentran justamente en el Océano Atlántico, viento en popa hacia los puertos venezolanos. Esta información continuará.
Justamente en el momento en el que estoy grabando este programa, han habido diversos apagones. Eso es producto de sabotaje. Como les dije, estamos en guerra. Y otra información importantísima que lamentablemente sigue ocurriendo es respecto a los migrantes venezolanos que están volviendo a la patria y los casos de COVID-19. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó este lunes que en las últimas 24 horas en Venezuela se confirmaron 77 nuevos casos de COVID-19, lo que incrementa la cifra total a 618 casos. En las últimas 24 horas se han detectado 77 nuevos casos de COVID-19, para incrementar esa cifra a 618. El 83% de estos casos son importados, informó la vicepresidenta ejecutiva. Desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, la vicepresidenta detalló que de los 77 casos, 64 son importados, 47 de Colombia, 4 de Brasil, 8 de Ecuador y 5 de Perú. 5 de estos contactos con viajeros internacionales y 8 de transmisión comunitaria. Rodríguez detalló que de los 77 casos están distribuidos geográficamente entre los estados Aragua, Lara, Zulia, Táchira, Guárico, Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Detalló que a la fecha se han registrado 253 personas recuperadas. Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva informó que Venezuela ha realizado 581.082 pruebas para el diagnóstico del COVID-19, lo que representa 19.369 pruebas por millón de habitantes. Aún continuamos siendo la punta de lanza en lo que respecta a la bioseguridad y a la detección del COVID-19. Es muy sospechoso que en medio de este asedio impuesto por el Reino Imperial, las variadas operaciones de golpe de Estado fallidas, la operación mercenaria venida a menos, este ataque que intentan hacer ahora contra Irán y los buques de gasolina que se acercan a Venezuela, y ahora el tema de la bioseguridad. Brasil es el tercer país en el planeta con mayor número de contagiados, y lo tenemos ahí mismito. Este regreso de migrantes venezolanos que están contagiados y que regresan a la nación, cuidado y no sea un artificio de los lamebotas del Grupo de Lima para afectarnos desde el punto de vista de nuestra bioseguridad. Afortunadamente, todo aquel que entra a Venezuela pasa por un estricto control sanitario desde que se le aplican las pruebas y pasan su cuarentena antes de su verificación negativa ante el coronavirus para regresar a sus casas. Que por cierto, el gobierno bolivariano es quien se encarga del traslado completamente gratis. O sea, el gobierno agarra a la gente y usted va para el estado de Nueva Esparta, yo lo llevo. Usted va para Aragua, yo lo llevo. Gratis. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Vamos a cambiar esto, porque todo el tiempo nosotros no somos controversia y problema. No. Nosotros somos mucho más que eso. Por eso el Reino Imperial no tiene ganas, porque sabe que somos un compendio de cosas extraordinariamente complejas y maravillosas.